¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal a un nuevo vídeo. Y hoy toca hablar de lo que ha sucedido en el derbi madrileño. Jornada número 7 de la Liga EA Sports y el Atlético de Madrid sin duda ha dado un golpe encima de la mesa en la tarde de hoy, goleando al Real Madrid por 5 goles a 2 en un partido tremendo por parte del conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone. El Real Madrid, totalmente desdibujado en la mayor parte del encuentro, tuvo unos minutos a lo largo de la primera parte en los que parecía que podía sacar el partido adelante, pero nada más lejos de la realidad. Muy poca intensidad de los blancos, falta de ideas tanto en el campo como en el banquillo. Ahora hablaremos de todo esto largo y tendido, sin duda alguna, y sobre todo mucho crédito a un Atlético de Madrid que ha tenido un inicio de temporada muy complicado y que en el día de hoy ha demostrado que a este nivel sí que puede competir por grandes cosas esta temporada. Hablamos ahora sí del partido. Desde el minuto 1 al Atlético se le vio con una chispa que al Madrid le faltó. Y una de las claves, sobre todo, fueron los centros laterales en este partido. Una de las claves ha sido esa. El Real Madrid lo ha pasado verdaderamente mal por ahí. Con los extremos, el Atlético ha conseguido ganar esas disputas a los laterales del equipo blanco. Mal partido de Álvaro Carreras, Carvajal también dando esa sensación de inseguridad. Hausen y Militao pues no han estado especialmente acertados. Hay que decir que Militao tiene una acción con Sorloz en la que se hace bastante daño y finalmente en el descanso es sustituido. Pero tampoco con Raúl Asencio, tuvo el Madrid esa sensación de seguridad defensiva. Y si tampoco te la aporta Courtois, pues pasan cosas como las que han pasado hoy. El primer gol llega precisamente de un centro que aprovecha muy bien Robin Lenormand para anotar el 1-0. Courtois puede hacer más, era lo que estaba comentando. Mal partido también del guardameta belga. Quizá en la segunda parte sí que saca alguna buena mano y hace alguna buena parada, pero muy lejos de su nivel, prácticamente todo el Real Madrid. Y es que el Atlético en el primer tramo de partido, hasta que el Real Madrid empata, podría haber anotado más goles. Y si no lo hizo fue porque, por ejemplo, hombres como Sorloz fallaron alguna que otra ocasión clara, la verdad. El Atlético salió a morder y sin duda lo consiguió. Pero en el lapso de tiempo entre el minuto 25 y 40 el Madrid reaccionó. Y es que en la primera jugada de peligro que tuvo, logró el empate gracias a Kylian Mbappé, al que siempre aparece. Muy buena combinación entre Güler y el propio Mbappé, que bueno, ponía ahí el empate y de hecho se llegó a poner 1-2 el conjunto de Xavi Alonso. Arda Güler asistía en el primero y marcaba el segundo, después de una gran jugada de los atacantes del equipo blanco, la verdad. Daba la sensación, ahí sí, de que el Madrid iba a ganar el partido, sobre todo porque la defensa del Atlético estuvo muy fallona, muy errática. Los centrales no se entendieron bien y eso normalmente te cuesta este tipo de partidos. En dos jugadas marcaron 2 goles los de Xavi y con el 1-2 parecía que la cosa se complicaba para el Atlético porque era otra vez revivir lo que ha ido pasando a lo largo de todo este inicio de temporada. El Atlético se pone por delante, no defiende bien, no logra defender ese resultado y al final le acaban empatando o remontando. En muchos partidos le ha sucedido. Ante el Mallorca le empataron, ante el Elche le empataron, ante el Alavés más de lo mismo, remontada del Español y era otra vez ese déjà vu. Pero el Atlético de Madrid, a diferencia de esos partidos anteriores, quizá por la entidad del rival, sabía que tenía que dar algo más y lo ha acabado dando. La reacción es espectacular del equipo de Diego Pablo Simeone. El Madrid, ahí con el 1-2, había que ir a por el tercero, había que meter más miedo al Atlético, había que transmitirles que el Madrid era el que mandaba en el partido, no solo en el marcador, y no lo han hecho, no lo han hecho, y al final eso se acaba pagando. El Atleti, tanto en ese tramo de partido con el 1-0 que busca el segundo, que al final el 1-1 y el 1-2 te lo marcan porque el Madrid tiene mucha calidad arriba y al Atleti le cuesta en defensa, pero a los colchoneros no les faltó ambición en ningún momento. Con el 1-0 fueron a por más y luego, estando por debajo en el marcador,
pues lógicamente fueron a por el empate y a por la remontada. Al Madrid con ese 1-2 sí que le faltó ese puntito más de ambición y no jugar a defender el resultado con esa apatía que hemos visto a lo largo de todo el partido. Justo antes del descanso llega el 2-2, Alexander Sorloth, otra jugada que viene de un centro, muy bien rematando el delantero noruego, nada que decir. La celebración ha sido polémica de ese empate a 2 porque Sorloth tenía amarilla, va a celebrar ese gol con la afición y para algunos eso debió haber sido segunda amarilla. Y bueno, no sé qué pensáis vosotros de esa jugada, si debió haber recibido la segunda amarilla por meterse a celebrar el tanto con la afición. Algunos dicen que se la ha perdonado, otros dicen que no. Al final yo creo que en este tipo de jugadas debería haber un criterio unificado. O todas son que sí o todas son que no. Una lástima que cada 2x3 estemos teniendo polémicas de un tipo o de otro. Esta no fue la única polémica del derbi, ahora hablaremos un poquito más largo y tendido del tema, pero bueno, nos íbamos al descanso con 2-2 y en la segunda parte sí que se desató el vendaval del Atlético de Madrid. Si el Real Madrid había tenido una primera parte floja, la segunda muchísimo más. En ese segundo acto apareció sobre todo la figura de Julián Álvarez, que marcaría tanto el tercer como el cuarto gol del Atlético de Madrid. El tercero llegaría desde los 11 metros de penalti, un penalti que también ha levantado bastantes ampollas, ha suscitado bastante polémica. El Real Madrid considera que no se tenía que haber señalado esa pena máxima. Es una jugada donde Arda Güler va con el pie bastante arriba para despejar un balón en el área y Nico González va con la cabeza. Alberola Rojas considera que hay penalti, que hay contacto con la cabeza del atacante colchonero. Desde el sector blanco, pues lo que se dice es que Arda Güler llega antes, al final es Nico González el que tiene perdida esa disputa y va con la cabeza y es el que fuerza un poco ese contacto y que por lo tanto no debía señalarse pena máxima. También, si queréis, podéis comentar en el vídeo qué es lo que os ha parecido esa jugada, si el penalti era justo o no, pero el caso es que Julián lo acaba convirtiendo y luego logra el 4-2 de falta directa. Un gran golpeo por parte del delantero argentino que está en estado de gracia, que desde luego ha canalizado esa frustración que llevaba acumulada por el hecho de que Simeone lo llevaba sustituyendo varios partidos. Esa frustración la ha convertido en todavía un mayor estado de forma. 5 goles en los últimos 2 encuentros, 3 ante el Rayo, 2 ante el Real Madrid. A ver quién sustituye ahora a Julián Álvarez. Y bueno, el quinto llegó por parte de Antoine Griezmann en una de las últimas jugadas del partido. El Madrid, que con más corazón, por decirlo de alguna manera, que buen juego, al final tenían que ir arriba por ir arriba. Incluso yo creo que tampoco tuvieron demasiado corazón, no tenía el Madrid demasiada fe, pero al final lo que requería el partido era ir a atacar, se acertara más o menos. Ahí en la contra, el Atleti mata el partido, marca Griezmann, le hacía falta a Antoine, un gol en un partido como este, jugó los últimos minutos, al final Griezmann, sobre todo físicamente, se le nota que no está bien, y bueno, la verdad es que yo creo que los aficionados del fútbol en general nos hemos alegrado por Antoine porque lleva un tiempo bastante complicado, se rumoreaba que podía salir del Atlético, muchos pedían que saliese, se ha quedado esta temporada al menos, veremos qué es lo que sucede más adelante, pero bueno, a ver si le da confianza este gol ante el Real Madrid y qué es lo que pasa con él. Sin duda, bonito ver a una leyenda como Griezmann, a una leyenda atlética como él, de nuevo volver a acaparar los focos, aunque fuera cerrando la goleada de su equipo. Ahora hablamos un poco de las sensaciones generales. El gran triunfador de la tarde ha sido el Cholo Simeone. Su planteamiento ha funcionado, se ha visto un equipo muy intenso, con las ideas bastante claras. El debe del bloque colchonero es mantener porterías a cero, encajan muchos goles, les cuesta mucho en defensa, da la sensación de que con muy poco te generan demasiado, porque el Real Madrid hoy ha generado poco, el Rayo tampoco generó demasiado, aunque más que el Madrid, pero también les hizo 2 goles en la jornada anterior en casa. Si el Atlético mejora en defensa,
con los jugadores que tiene, yo creo que puede hacer una temporada bastante buena. Veremos si esta victoria supone un punto de inflexión para ellos, pero desde luego en la clasificación ya lo ha supuesto, ¿eh? Se meten en el top 4 por primera vez esta temporada, solo por detrás de Real Madrid, Barça y Villarreal. Veremos dónde acaba la jornada, porque aún quedan partidos por jugarse, pero bueno, la verdad es que es una grandísima victoria para el Atleti, que reduce la distancia con el líder a 6 puntos. Era un partido bastante comprometido. Si lo hubiera ganado el Madrid, la distancia ya hubieran sido 12 unidades, 12 puntos. Una diferencia muy difícil de remontar, pese a estar en las instancias iniciales de la competición. Pero bueno, la victoria les hace ponerse a 6 puntos. Veremos si son a 6 o a 7 del líder, porque el Barça tiene que jugar y podría ser el nuevo cabeza de la liga en caso de sacar adelante su partido mañana ante la Real Sociedad. En el Real Madrid poco que destacar, ¿eh? En el Atlético han destacado la mayoría de los jugadores, quitando la defensa, lo que hemos dicho, pero en el Real Madrid muy poquito. Aparte de Mbappé, ha destacado Güler. Güler ha sido de lo mejor del Madrid. Por eso muchos no han entendido que fuera sustituido quedando media hora por delante todavía, ¿no? Con 3-2, minuto 60 o incluso un poco antes, Xabi Alonso lo cambia para poner a Franco Mastantuono. Quizá era un cambio más evidente el de Bellingham, ¿no? A esas alturas de encuentro, sobre todo porque viene todavía de un proceso complicado tras la lesión que tuvo, y que haya cambiado antes a Güler que a Bellingham, sin duda una decisión cuanto menos cuestionable por parte del técnico Tolosarra. La verdad es que yo particularmente no lo hubiese quitado. Hay que partir de la base también que Güler no estaba en la posición donde suele brillar más, precisamente para dar cabida a Bellingham, y aún así lo ha hecho muy bien, ha participado en ambos goles, y para mí no ha sido justo que lo quitase, sobre todo antes que a un Bellingham al que se le ha visto bastante falto de ritmo de competición. Sin duda alguna, Xabi Alonso no ha sabido reconducir el encuentro cuando más se le ha complicado al Real Madrid. No ha encontrado soluciones desde el banquillo, pero tampoco hay que machacarle. Los jugadores no le han ayudado en absoluto, y eso hay que decirlo. Para mí la de hoy no es una derrota del entrenador, es una derrota de todo el bloque, de todo el equipo. Hay partidos que se pierden porque el entrenador hace malos cambios, porque no reacciona a tiempo. Pero lo de hoy es más preocupante todavía, porque en el equipo se ha visto en todo momento que no tenían la fe, que no tenían la actitud de ganar el partido, ni siquiera cuando se han puesto por delante en el marcador. Así que sin duda muchísimo trabajo por hacer para el entrenador del Real Madrid, que hoy ha dejado una imagen muy preocupante. Así que con esto dejamos el vídeo por aquí. Ya sabéis, si os gusta el contenido, dadle like, suscribiros si no lo estáis y activad la campanita para que os lleguen todas las notificaciones del canal. Y veremos qué es lo que sucede en los próximos días. Estaremos muy pendientes de si esto supone un cambio de tendencia, tanto en el Atlético de Madrid, que venía muy mal, como en el Real Madrid, que venía muy bien. Han cambiado las tornas en este partido. Veremos si esas tendencias se mantienen, si el Real Madrid es capaz de reaccionar tanto en Champions entre semana como sobre todo en Liga, porque la semana que viene hay que decir que tienen un partido bastante complicado en casa frente al Villarreal, y habrá que estar pendientes sobre cuál es la versión que ofrece el Real Madrid. Al fin y al cabo, el encuentro en Champions es ante el Kairat Almaty, debería ser un compromiso sencillo para los blancos, por muy faltos de confianza que estén, pero ese duelo de dentro de una semana ante el Villarreal puede ser clave para testar en qué punto está el equipo merengue. Así que lo dejamos por aquí, felicitar al Atlético de Madrid por su gran victoria y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!